El precio no sube por magia, sube por mapas, sube por decisiones que se toman en Washington, en Teherán, en Caracas, en Riad, sube cuando alguien mueve una ficha en el tablero geopolítico y ese movimiento llega hasta usted, hasta su bolsillo, hasta el precio que paga cada semana cuando llena el tanque de su automóvil o cuando nota que los víveres en el supermercado de su barrio cuestan un poco más que la semana anterior. Hoy quiero hablarle del petróleo como instrumento político, no como simple mercancía que sube y baja en un mercado abstracto y lejano, sino como arma, como herramienta de presión, como el cable invisible que conecta a un general venezolano detenido con el precio de los frijoles en su mesa del martes por la noche, porque eso es exactamente lo que está ocurriendo en este momento. Venezuela e Irán, dos países que durante décadas han desafiado el orden financiero internacional, están en el centro de una tormenta geopolítica que tiene consecuencias directas y concretas sobre el precio del petróleo, sobre la inflación y sobre el poder adquisitivo de millones de personas que trabajaron toda su vida para sostener sus ahorros y sus pensiones. El mundo consume aproximadamente 102 millones de barriles de petróleo cada día. Es una cifra tan grande que resulta difícil visualizarla. Pero lo que sí podemos visualizar es lo que ocurre cuando ese flujo se interrumpe, aunque sea parcialmente. Cuando apenas 1 millón de barriles al día desaparecen del mercado, los precios no suben un 1%, suben mucho más, porque los mercados de materias primas no funcionan como la mente de una persona razonable, funcionan por miedo, funcionan por anticipación, funcionan por la lógica del último barril disponible, que siempre vale mucho más que el primero. Y hoy mismo hay dos líneas de suministro bajo una presión extraordinaria. La primera viene de Venezuela. La segunda pasa por el estrecho de Hormuz, la garganta de mar entre Irán y la península arábiga. Si alguna de estas líneas se interrumpe seriamente, los efectos se sentirán en horas. Si ambas se interrumpen al mismo tiempo, estaremos ante un escenario que la mayoría de las personas no están preparadas para enfrentar. Hablemos primero de Venezuela. Para entender lo que está ocurriendo allí, necesitamos remontarnos brevemente a la historia reciente. Venezuela tiene las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, más que Arabia Saudita, más que Irak, más que Irán. Es un país sentado sobre una riqueza energética que debería hacerlo próspero y estable, y sin embargo, décadas de mala gestión, corrupción, sanciones internacionales y una política petrolera que priorizó el control político sobre la eficiencia productiva llevaron a Venezuela de producir más de 3 millones de barriles diarios en los años 90 a menos de 800,000 en tiempos recientes. La infraestructura se deterioró, los ingenieros calificados emigraron, las refinerías funcionan a una fracción de su capacidad original. En enero de 2026, las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos llevaron a cabo una operación que resultó en la detención de Nicolás Maduro. El gobierno de Washington justificó la acción sobre la base de cargos de narcotráfico y terrorismo. La respuesta internacional fue inmediata y profundamente dividida. China condenó la operación, Rusia la calificó de agresión ilegal, Irán la señaló como evidencia del imperialismo americano y los mercados petroleros reaccionaron con la volatilidad que siempre acompaña a la incertidumbre geopolítica. ¿Por qué importa esto más allá de la geopolítica? Porque ese petróleo que Venezuela ya no está produciendo de manera confiable no tiene reemplazo inmediato. No existe un interruptor que se pueda activar para decir: hoy Venezuela produce menos, mañana otro país producirá más. La sustitución de suministros petroleros lleva tiempo, requiere inversión, necesita infraestructura, y mientras esa sustitución no ocurre, el mercado opera con un déficit real que empuja los precios hacia arriba.
Pero hay algo más importante que muchas personas pasan por alto. Venezuela era parte de una red de alianzas energéticas que incluía a Irán, a Cuba y a otros actores regionales. El petróleo venezolano no solo era una mercancía, era un instrumento de política exterior. Se usaba para financiar aliados, para construir influencia, para mantener una red de relaciones que durante años preocupó profundamente a Washington. La detención de Maduro no solo interrumpió la producción petrolera, interrumpió esa red y las consecuencias de esa interrupción se están sintiendo en Teherán, donde el flujo de ingresos venezolanos era parte del tejido económico del régimen. Eso crea reacciones y las reacciones en geopolítica rara vez son predecibles ni controladas. Aquí es donde entra Irán, porque si Venezuela representa la presión sobre uno de los extremos del mercado petrolero global, Irán representa la presión sobre el otro. Por el estrecho de Hormuz pasa entre el 20 y el 30% de todo el petróleo que se comercia en el mundo. Todo el petróleo que sale de Arabia Saudita, de Kuwait, de Irak, de los Emiratos Árabes Unidos, tiene que pasar por esa franja de agua de apenas 40 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Las alternativas existen, pero son limitadas y no tienen capacidad para absorber ese volumen de tráfico. Irán controla la orilla norte de ese estrecho. Tiene bases militares, misiles y lanchas rápidas de ataque. Ha ejercido esa amenaza en el pasado. En múltiples ocasiones ha detenido buques, ha amenazado con cerrar el estrecho, ha perturbado la navegación en esa zona para enviar mensajes políticos cuando se ha sentido presionado. Hoy la presión sobre Irán es mayor que en cualquier momento de la última década. Las sanciones americanas se han endurecido. La pérdida del aliado venezolano ha reducido sus ingresos. Las protestas internas han debilitado la cohesión del régimen. No estoy diciendo que Irán vaya a cerrar el estrecho de Hormuz. Cerrarlo sería un acto de guerra con consecuencias catastróficas para todos, incluido Irán. Pero no hace falta cerrarlo. Basta con amenazar, basta con un incidente, con la detención de un buque tanquero, con una declaración que genere titulares en todos los mercados financieros del mundo. Eso solo es suficiente para que el petróleo suba varios dólares por barril en pocas horas. Y en los mercados de materias primas, eso es una fortuna que alguien gana y otra persona pierde. Ahora bien, ¿qué significa todo esto en términos prácticos para usted? Porque usted no vive en Caracas ni en Teherán, vive en su ciudad, con su familia, con su jubilación y sus ahorros acumulados en décadas de trabajo honesto. Y lo que necesita saber no es el detalle de la geopolítica del Medio Oriente. Lo que necesita saber es cómo estas dinámicas globales afectan su vida cotidiana y qué puede hacer de manera prudente para protegerse. El primer efecto es el más directo, el precio de la gasolina. Cuando el petróleo sube, la gasolina sube. Cuando la gasolina sube, sube el costo de transportar absolutamente todo. Los camiones que llevan frutas y verduras al mercado pagan más. Los distribuidores de medicamentos pagan más. Los agricultores pagan más por el diésel de sus tractores. Y ese costo adicional termina siendo trasladado al consumidor final, a usted, en el precio de la carne, en el precio de la leche, en el precio de los medicamentos que toma cada mañana. Para una persona que planeó cuidadosamente su retiro, el aumento del costo de vida es una amenaza silenciosa y persistente. No llega de golpe, no aparece en los noticieros con la misma urgencia que una crisis política, pero está ahí semana tras semana, erosionando el poder de compra de sus ahorros de una manera que con el tiempo resulta devastadora. El segundo efecto es la inflación más amplia. El petróleo no es solo combustible para los vehículos,
es materia prima para los plásticos, para los fertilizantes agrícolas, para los productos farmacéuticos, para los materiales de construcción. Cuando su precio sube de manera sostenida, la inflación que genera se filtra por toda la cadena productiva durante meses, a veces durante años. Esta es la inflación más peligrosa para las personas jubiladas porque las pensiones están fijas o crecen muy lentamente mientras los precios suben de manera más rápida y la brecha entre lo que usted recibe y lo que necesita para mantener su nivel de vida se va ampliando con el tiempo. El tercer efecto es el menos visible, pero el más importante para alguien que piensa en su patrimonio a largo plazo: el impacto sobre el valor del dólar y sobre el sistema financiero internacional. Vivimos en un mundo donde el petróleo se vende predominantemente en dólares. Esta es la base del sistema conocido como petrodólar, que durante décadas sostuvo la demanda global de la moneda americana y permitió a los Estados Unidos mantener una influencia económica extraordinaria. Cuando ese sistema se fractura, cuando países como Arabia Saudita empiezan a considerar otras monedas para sus exportaciones petroleras, las consecuencias para los tenedores de activos denominados en dólares son significativas, no inmediatas ni catastróficas de la noche a la mañana, pero sí relevantes para cualquier persona que piense en preservar el valor de sus ahorros durante los próximos 10 o 20 años. Arabia Saudita ha estado conversando con China sobre la posibilidad de aceptar yuanes a cambio de su petróleo. Esas conversaciones han sido lentas y cautelosas, pero cada vez que ocurre un evento que erosiona la confianza saudita en la fiabilidad americana, esas conversaciones avanzan un poco más. La operación venezolana fue interpretada en Riad como una señal de que Washington está dispuesto a usar la fuerza para defender sus intereses energéticos. Y eso hace que los sauditas se pregunten qué pasaría si sus intereses y los de Washington dejaran de coincidir tan claramente. Esa duda estratégica es suficiente para acelerar una diversificación que, cuando ocurra a escala, cambiará el sistema monetario global de maneras que afectarán a todos. Permítame ahora hablarle de lo que usted puede hacer, no como especulador, no como alguien que quiere aprovecharse de la crisis, sino como una persona inteligente y prudente que entiende que en tiempos de incertidumbre energética y geopolítica, la mejor protección es entender lo que está ocurriendo y tomar decisiones informadas. La primera consideración es la diversificación. Si usted tiene todos sus ahorros en efectivo, en cuentas bancarias, en bonos del gobierno, en activos denominados en una sola moneda, está completamente expuesto a los efectos de la inflación importada que genera la volatilidad petrolera. Cada peso, cada dólar que usted tiene pierde poder de compra cuando los precios suben por causas geopolíticas que están completamente fuera de su control. La diversificación inteligente para alguien en su etapa de vida no significa asumir riesgos innecesarios, significa distribuir sus activos de manera que no todos sean vulnerables al mismo tipo de riesgo al mismo tiempo. Significa tener una parte en activos que históricamente han mantenido su valor durante periodos de inflación y volatilidad geopolítica. Y los más conocidos de esos activos, los que tienen 5,000 años de historia como reservas de valor, son el oro y la plata. Cuando el petróleo sube por causas geopolíticas, el oro típicamente sube también, no siempre de manera inmediata, no siempre en la misma proporción,
pero en el mediano y largo plazo el patrón es claro: la incertidumbre geopolítica, la inflación, la erosión del valor de las monedas. Todos estos factores benefician a los metales preciosos como reserva de valor, metal físico que usted puede guardar de manera segura sin depender de instituciones financieras ni de contratos de papel. Es una forma de protección que ha funcionado a lo largo de generaciones y que sigue siendo relevante hoy. La segunda consideración tiene que ver con sus deudas. Si usted tiene deudas a tasa variable, esas deudas se vuelven un riesgo más real cuando la inflación energética aparece en el horizonte. Los bancos centrales, cuando ven que los precios suben, tienen un dilema difícil. Subir las tasas frena la inflación, pero también frena la economía. En cualquier caso, la incertidumbre sobre hacia dónde van las tasas es en sí misma un riesgo para quien tiene deudas variables. Si está en posición de consolidar sus deudas en tasas fijas, vale la pena considerar ese paso con seriedad. La tercera consideración es mantenerse informado sin caer en el pánico. Los mercados de commodities son volátiles por naturaleza. Las crisis geopolíticas se intensifican y luego se alivian. Los titulares de hoy, que parecen anunciar el fin del mundo, son a menudo reemplazados en pocas semanas por titulares que señalan en dirección diferente, pero hay una diferencia importante entre la volatilidad de corto plazo y las tendencias estructurales de largo plazo. La volatilidad de corto plazo es ruido, las tendencias estructurales son señal. Y lo que estamos viendo con Venezuela, con Irán, con el sistema del petrodólar, con la diversificación de reservas de los bancos centrales del mundo, no es ruido, es señal. Cuando hablo con personas de su generación, personas que han visto en su propia vida múltiples crisis económicas, devaluaciones e inflaciones, siempre encuentro la misma sabiduría práctica. Los que sobrevivieron a las crisis sin perder lo esencial eran los que no habían apostado todo a una sola cosa, los que habían guardado algo en activos reales, algo en efectivo para las necesidades inmediatas, algo en inversiones que generaban ingresos y algo en activos que preservaban el valor cuando el dinero de papel perdía el suyo. En los años 70, cuando la crisis del petróleo golpeó con toda su fuerza, los que preservaron mejor su patrimonio fueron los que tenían activos reales, tierra, inmuebles, metales preciosos. Los que tenían todo en bonos del gobierno o en cuentas de ahorro vieron cómo la inflación destruía silenciosamente el poder de compra de sus ahorros, no de golpe, gradualmente, año tras año, hasta que lo que parecía suficiente para vivir cómodamente ya no lo era. No podemos saber con certeza si lo que vivimos hoy va a parecerse a ese decenio. Las circunstancias son diferentes, pero los mecanismos básicos, la relación entre la escasez de energía, la inflación y la erosión del poder de compra del dinero de papel, esos mecanismos no han cambiado. La física económica sigue siendo la misma. Por eso, cuando el precio del petróleo sube porque Venezuela está convulsionada y porque Irán amenaza con el estrecho de Hormuz, la respuesta prudente no es decir que eso no me afecta porque yo no tengo nada que ver con el petróleo, porque usted tiene todo que ver con el petróleo. Cada vez que llena el tanque, cada vez que paga la factura del gas, cada vez que compra un producto que llegó en camión desde una fábrica que usa energía, usted está pagando el precio de esa geopolítica que parece tan lejana y que en realidad está en el centro de su vida cotidiana. La educación financiera que verdaderamente importa en este momento no es la que promete rendimientos extraordinarios con riesgos mínimos. Es la que le ayuda a entender los mecanismos del mundo en que vivimos, los riesgos reales que existen
y las herramientas concretas y probadas que le permiten proteger el fruto de toda una vida de trabajo. Venezuela e Irán no son solo titulares de noticias, son dos piezas en un tablero geopolítico cuyos movimientos determinan el precio de la energía, la tasa de inflación y el poder de compra de su dinero. Entender eso no lo hará más rico de la noche a la mañana, pero sí lo pondrá en una posición mucho más firme para tomar decisiones que protejan lo que más le importa: la seguridad de su familia, la estabilidad de su retiro y la certeza de que el esfuerzo de toda una vida no será erosionado en silencio por fuerzas que otros controlan. El precio no sube por magia, sube por mapas, y ahora usted conoce un poco mejor el mapa.